Muy buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En nombre de la doctora Patricia Galeana, les damos la bienvenida a la continuación de este curso anual que ya nos encontramos en el módulo relativo a la época del año 2000. Hoy tenemos a un invitado especialista en temas culturales, como lo es el maestro José Antonio Lugo García, quien nos va a hablar sobre la situación cultural en la década del año 2000 y le damos una cordial bienvenida. Nuestro invitado es licenciado en Letras Modernas francesas y pasante de la maestría en Literatura Comparada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es director general adjunto de Discursos de la Presidencia de la República y socio fundador y director editorial de la casa El Tapiz del Unicornio. Como docente ha impartido la clase de literatura por la Universidad del Claustro de Sor Juana y de discurso político en diplomados de la UNAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Dentro de la administración pública se desempeñó en el equipo de discursos de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. De marzo de 2009 a mayo de 2010 fue asesor de Consuelo Sáizar, presidenta de Conaculta, y de 2010 a 2015 fungió como director del Foro Cultural Chapultepec. Es autor de 4 libros de ensayo literario, entre los que destacamos La inocente perversión, Mirada y Palabra en Juan García Ponce, con el que obtuvo mención honorífica en el certamen del Premio de Ensayo Literario José Revueltas. También ha publicado obras sobre tradiciones mexicanas, un libro de relatos, diversos ensayos sobre arte y junto con Yolanda Meyenberg es coautor de los libros Palabra y Poder, Manual del Discurso Político, ¿Qué dicen los candidatos? Y sin más preámbulo, esta tarde dejamos al maestro Lugo García, quien nos va a hablar sobre esta situación cultural en la década del año 2000. También quienes nos están escuchando por Periscope en vivo, les damos un cordial saludo y recuerden que también recibimos sus comentarios o sus preguntas por Periscope y por supuesto también en el público asistente en esta tarde aquí en las instalaciones del INER en San Ángel. Adelante, maestro. Gracias, muy buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Perfecto. Bueno, muy bien. Pues qué gusto estar aquí con ustedes. Le agradezco aquí al doctor Burgó, a la doctora Galeana. Es un honor para mí estar aquí. Y bueno, vamos a hablar un poquito, como dice la invitación, como es a lo que me invitaron, de este periodo de la cultura en México de 2000 a 2010. Pero para entenderlo tenemos que irnos más para atrás y de alguna manera también, aunque no sea el tema, tenemos que avanzar hasta donde estamos ahorita. Ningún acontecimiento social o político se puede simplemente encajonar y aislar de lo que viene antes, de lo que viene después. Todos son procesos. Entonces voy a empezar recordando un poquito la historia de la creación de las instituciones culturales en México en el siglo XX, y en ese recorrido vamos a ir viendo cómo se fueron formando las instituciones que hoy están agrupadas en lo que es ya la Secretaría de Cultura y de cómo poco a poco el Estado mexicano, la sociedad misma fue evolucionando y fueron surgiendo instituciones que son muy valiosas para nosotros, para todos los mexicanos, y que son producto de una larga gestación social y del esfuerzo de generaciones de hombres y de mujeres que hicieron avanzar todo esto, ¿no? Entonces, quisiera empezar haciendo una reflexión sobre cuál es la relación entre el Estado mexicano o los gobiernos de la República y los intelectuales, ¿no? Este es un tema interesantísimo que podría ser él solito el tema de esta conferencia o de varias más, porque en todas las sociedades la relación entre el poder y la palabra, entre el poder y los artistas es de lo más interesante y también a veces es complicada y difícil. Aquí tenemos que empezar haciendo una primera división que sería la de artistas e intelectuales. Si bien Octavio Paz, por ejemplo, es artista e intelectual a la vez,
tenemos los artistas, digamos como Tamayo, como el maestro Felgueres, y los intelectuales, escriban o no, pero que están más ubicados desde la perspectiva de la creación de ideas y de argumentos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el Estado mexicano dialoga con los hombres que piensan, con los hombres de la intelectualidad, con los artistas, con los intelectuales? Pues de muy diversas maneras. La primera es ofreciéndoles apoyos a la creación. ¿Cuál es el mejor ejemplo del siglo XX? Pues José Vasconcelos, que le dice a los muralistas: pinten Palacio Nacional, pinten la Secretaría de Educación Pública, ¿no? De alguna manera les estaba dando trabajo, y al mismo tiempo los artistas tenían la posibilidad de tener a su disposición para su trabajo creativo unos espacios maravillosos que hoy, cada vez que viene un mandatario extranjero, por ejemplo, que se hace la recepción oficial en Palacio Nacional, pues vemos cómo el presidente, como representante del Poder Ejecutivo, como titular del Poder Ejecutivo y representante de los mexicanos, lleva al primer ministro, creo que la más reciente fue el primer ministro de Santa Lucía, y le muestra los murales que tenemos ahí. Bueno, pues esos murales fueron, vamos a decirlo coloquialmente, chamba que le dio Vasconcelos a Diego, y que no fue simplemente una prebenda, no fue un regalo, fue claro, ofrecerle para que trabajara ahí, hiciera estas obras maestras, ¿no? También otra manera en que el Estado ha dialogado con sus intelectuales o les ha dado un espacio es a través de la diplomacia. Si hiciéramos un recuento de los escritores diplomáticos, pues bueno, también esto sería objeto de largas conferencias y de libros completos. Soy un buen amigo del doctor Andrés Ordóñez, que hasta hace poquito fue el embajador de México en Marruecos, y actualmente es el director de la Casa de la UNAM en España. Él escribió un bonito libro que pueden encontrar en Cal y Arena, que se llama Escritores en la Diplomacia. No es el único libro, y él pone como ejemplo a 4: don Alfonso Reyes, Octavio Paz, Isidro Fabela, y creo que Torres Bodet, no estoy muy seguro cuál es el 4, pero digamos, escogió estos 4 que son los más emblemáticos, podría haber escogido otros, pero ¿cuántos escritores mexicanos? El propio Carlos Fuentes, ustedes saben, no solamente ha sido importante el que los escritores lleguen a la diplomacia o a una embajada, sino ha sido muy importante en el caso de Paz y de Fuentes cómo salen de la diplomacia porque no están de acuerdo con la política del gobierno en turno, por alguna decisión, por lo que pasó en Tlatelolco, por lo que pasó en 71, y entonces la salida de los intelectuales del gobierno al que representan, pues es un tema de lo más interesante, como lo es también lo que pasaba en medio, ¿no? Silvio Zavala, eminente historiador, escribió reportes sobre Octavio Paz, porque pues de alguna manera estaba criticando al régimen. Todo esto es interesantísimo, y de ahí a pie para platicar mucho de eso. Yo lo que quiero es darles un gran panorama, y por eso voy a hablar de muchas cosas poquito, para que luego vayamos armando el rompecabezas juntos, ¿no? Luego dice, a través de puestos no ligados en forma directa a la cultura. O sea, el Estado mexicano o los distintos gobiernos le dan trabajo a escritores, a artistas intelectuales en el campo cultural, pero también en el campo no cultural. Y el ejemplo más destacado que conozco es que en la muy humilde comisión del Papaloapan, en los años de 1950, bueno, no, poquito antes, como en el 48, trabajaba el gran escritor Efrén Hernández, y ahí llegó nada menos y nada más que Juan Rulfo. Entonces, Efrén Hernández y Juan Rulfo trabajaron juntos en la comisión del Papaloapan, y bueno, de alguna manera tenían chamba, otra vez para usar la palabra coloquial, ¿no? Y hacían seguramente sus labores con mucha propiedad y con mucha diligencia, pero no pensaríamos que en esa chamba hubiera un
contenido cultural. Después Juan Rulfo estuvo mucho tiempo en el INI, ahí sí haciendo algo directamente relacionado con la cultura. Pero entonces, ¿cuántos escritores no hay que ocupan algún puesto burocrático, haciendo labores editoriales, haciendo labores de escritores de discursos, haciendo labores de administrativas, inclusive lo que ustedes quieran, pero que de alguna manera también son, vamos a decirlo así, espacios que el gobierno mexicano, los distintos gobiernos le han ofrecido a quienes se han dedicado al arte y al pensamiento. A través del apoyo a empresas culturales de los creadores, recuerden ustedes, y luego lo criticaron mucho por eso, y la mera verdad en principio no tiene nada de malo, pero el presidente Salinas le ordenó o le pidió una serie de libros a Héctor Aguilar Camín, entonces a la empresa de Héctor Aguilar Camín. Entonces, bueno, siempre está esta cuestión de, bueno, ¿por qué se los pidió a él y no a una empresa cualquiera? Bueno, como recuerdan ustedes al secretario de Gobernación de Fox, Santiago Krill, que hace poco acuñó este asunto del sospechosismo, pues entonces todo nos parece sospechoso, pero no necesariamente es malo. Si yo tengo una empresa, como tengo una editorial y me contrata el gobierno para que le haga un libro, pues tampoco necesariamente eso quiere decir que me estén comprando en ningún sentido, pero también es una de las maneras en que los gobiernos establecen relaciones con los creadores. Luego, a través de los espacios en los medios de comunicación, ahorita se ha diversificado tanto la oferta de medios, que llega hasta lo de las redes sociales, que ya no es tan importante como antes, pero hace 40 años tener una columna en un periódico implicaba un peso político para quien lo escribía, un peso literario, un peso artístico. Ahora hay tantos medios, tantas revistas, tanto todo, que de alguna manera se ha diluido. Pero también, y además, buena parte de los medios en este momento son privados. Durante mucho tiempo, si bien también eran privados, pongamos el caso de Excelsior, vivían de los anuncios del gobierno, lo cual implicaba que pues el gobierno decidía lo que se hacía, o distintos gobiernos decidían lo que se hacía y lo que no. Eso fue cambiando desde los años 80, ustedes conocen todas estas historias de cómo las empresas de comunicación fueron buscando que fueran sus públicos y los anunciantes privados los que le dieran sostén a la publicación y no el gobierno, precisamente para tener una independencia del mismo, ¿no? Y luego también los premios que otorga el Estado mexicano. El premio más importante, por supuesto, es el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que premia una trayectoria, ¿no? Están todos los premios literarios, por ejemplo, que da la Dirección de Literatura del INBA, en una escala muy grande, en muchos géneros, para jóvenes, para no tan jóvenes, pero hay una enorme cantidad de premios y distinciones literarias y de otras disciplinas artísticas que el gobierno mexicano le otorga a sus creadores, ¿no? Y bueno, pues es una manera también, si ustedes lo quieren ver así, de garantizar una cierta complicidad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el Colegio Nacional, la máxima institución del saber en México, así fue concebida, no tanto por los alumnos que la UNAM y la cantidad de licenciados, maestros y doctores que produce la UNAM, pero sí en la medida que el Colegio Nacional es una reunión de sabios y que ofrecen clases gratuitas a los que van. Entonces, estos grandes sabios en general pues mantienen una relación cordial con el presidente en turno, hay una comida al año, en fin, y es raro encontrar, aunque sí existe, el escritor, el intelectual que siendo apapachado por el Estado mantiene una relación crítica y hasta hostil con el representante del Poder Ejecutivo, sea quien sea. Generalmente pasa poco. Quizás el ejemplo más notable de esto que les estoy comentando ahorita es Juan Villoro, que es miembro del Colegio Nacional y que tiene una relación muy crítica con el actual gobierno y los anteriores. Qué bueno, de eso se trata, no estoy diciendo ni mucho menos
que se pretenda lo contrario, pero lo cierto es que lo que les estoy mostrando es que el Estado mexicano mantiene un diálogo con los creadores y los intelectuales a través del ofrecimiento de muchas canonjías y de muchos espacios, lo cual no quiere decir que se estén vendiendo ni mucho menos, sino es parte de una relación simbiótica, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función principal, la más importante quizás, de los artistas y de los intelectuales? Quisiera leer esta hermosa cita de Enrique Florescano. Dice: México fue el primer estado que desarrolló una política de identidad cultural anclada en sus más remotos orígenes y promovió una legislación avanzada para la protección de su patrimonio, un programa para crear una cultura nacional dentro y fuera del país. Bueno, la cita es muy bonita, pero veamos qué está detrás de ella. Lo maravilloso de esto, y eso se lo debemos a Vasconcelos y a toda una generación de artistas intelectuales. Pensemos en España. Ustedes le preguntan, mis socios de la editorial, yo le pregunto a él de dónde es y me dice pues que es catalán, porque además es catalán y ahorita ya se imaginan de qué lado está. Su mujer es madrileña, soy de Madrid. Nosotros los mexicanos decimos, ¿de dónde es? Soy mexicano. ¿De dónde es? Soy mexicano. Primero decimos que somos mexicanos y después decimos que somos tabasqueños, que somos tapatíos, que somos oaxaqueños, que somos… Vámonos a Bélgica, están peleándose a muerte los valones y los belgas. Vámonos a lo que era Yugoslavia, pues ya desaparecieron porque se pelearon los tres, ¿no? Entonces, la identidad nacional es tan sólida, nuestra identidad cultural, y eso promovido de alguna manera, Vasconcelos fue el que empezó con todo esto, que nos reconocemos en nuestros símbolos, nos reconocemos en nuestro maravilloso himno nacional, en la bandera, etcétera, una serie de símbolos que hacen que antes que otra cosa digamos que somos mexicanos. Entonces vean qué maravilla. Yo creo que en ese sentido la función de los artistas intelectuales, la primera función, lo más importante, pues es este sentimiento de identidad que nos permite estar cohesionados como entes sociales. Es más, ¿cuál sería el desafío de los intelectuales y artistas durante los próximos 100 años? Pues mantener esa unidad. No quiero salirme del tema, pero podemos imaginar que estamos en el 2117, en 100 años, y probablemente los estados que van de Querétaro para arriba ya quieran hacer el México del Norte y separarse de los estados que están de Morelos para abajo, el México del Sur. Eso puede pasar y tocamos madera para que no pase, pero independientemente de las condiciones económicas y de la desigualdad, la gran brecha que hay entre los estados del norte y los estados del sur, lo cierto es que si algo nos va a cohesionar no es nada más las finanzas, sino esta sensación de que antes que cualquier otra cosa somos mexicanos. Si dejamos crecer como dejaron crecer en Cataluña, y no estoy juzgando que sea bueno o que sea malo, si dejamos crecer un sentimiento de que los del norte son distintos de nosotros y valen más, pues un día se van a quedar separados de nosotros, porque nosotros ya les vamos a quedar chiquitos, y viceversa del otro lado. Entonces vean qué importante cómo los artistas intelectuales, quizá en cualquier país, lo primero que logran es esta cuestión de generar esta identidad nacional. Yo estudié letras francesas, bueno, pues pensemos en Francia, ¿no? Todos estos grandes escritores franceses, ¿verdad? Desde Rabelais, desde los textos medievales hasta el último premio Nobel Patrick Modiano, pues de alguna manera están diciendo, nosotros somos Francia, esta Francia es una maravilla. Bueno, pues es un poco a lo que voy. Entonces, el Estado mexicano ha ido creando instituciones y las ha ido creando un poquito como han ido surgiendo como hongos en un campo húmedo. O sea, no ha habido una visión globalizadora, o la ha habido por periodos, ¿no? Entonces quiero hacer un pequeño recuento, nada más voy a leer todo esto para que vean cómo se han ido conformando las instituciones culturales. Lo primero de todo fue que en 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública. Antes estaba el equivalente con Justo Sierra y en el porfirismo,
Pero digamos, la primera institución cultural posrevolucionaria es la Secretaría de Educación Pública. 1924 se crea Radio Educación, 1932 la Escuela Nacional de Danza, 1934 el Fondo de Cultura Económica, el Museo de Artes Plásticas. En 1939 se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia y al mismo tiempo la escuela, la famosa ENA que está allá en Cuicuilco, ¿no? Donde di clases también en algún semestre tuve ese privilegio. En 1940 el Museo Nacional de Antropología. Recuerden que una cosa es el museo donde está actualmente, pues el museo que hizo Torres Bodet en 64, pero antes existía un museo de antropología. Luego está el Esmeralda en 42, el Museo Nacional de Historia en 44, que ahora está en el Castillo de Chapultepec. En 1945 se instituye el Premio Nacional de Ciencias y Artes. En 1946 nace el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Academia de la Danza Mexicana. Fíjense qué interesante, el INBA es casi 20 años posterior al INA, es decir, la primera necesidad fue preservar nuestro patrimonio histórico, ¿no? Quizás antes que pensar en promover a los artistas o la creación artística, era más importante en ese momento resguardar ese patrimonio, ese legado de nuestros ancestros. En 1948 se crea la Compañía Nacional de Ópera. En 1953 esta institución que nos está acogiendo hoy, el INERM. En 1958 se crea en la SEP la Subsecretaría de Asuntos Culturales y la primera persona que estuvo a su cargo fue una mujer extraordinaria tamaulipeca que se llamaba Amalia Castillo Ledón. Para los que la conozcan, pues es buen momento de recordarla. Para los que no, pues asómense, ahora que tenemos tantas plataformas maravillosas, es mucho más fácil. En general, las mujeres en México han logrado abrirse espacios, siempre y cuando sean tan o el doble de brillantes que los hombres. Creo que probablemente no es que no se les haya permitido, pero era necesario que demostraran ser todavía más brillantes, ser muy, muy, muy brillantes para acceder a estos puestos, a estos reconocimientos, ¿no? En 1959 nace el Canal 11, nace la CONALITEG, que es la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito. Piensen ustedes en este esfuerzo de identidad del que hablaba antes, pues los libros de texto gratuito hemos pasado por ellos más bien, y forman parte de nuestro bagaje cultural, afortunadamente, ¿no? En 1964, bajo la Secretaría, siendo secretario de Educación Pública don Jaime Torres Bodet, se crea el Museo Nacional de Antropología que hizo Pedro Ramírez Vázquez, el Museo de Arte Moderno también. En 1972 se crea el Festival Internacional Cervantino. En 77 la Dirección General de Publicaciones nace y viene la Compañía Nacional de Teatro. En 1982 Educal. Educal es muy interesante porque aquí en México tenemos una oferta de librerías muy grande, ¿no? Pero de repente uno va a Mérida, por decir algo que acabo de ir a Mérida, y está la librería privada y la librería de Educal. Y la librería de Educal tiene acceso a muchos lugares y es el contrapeso del Sanborns, digamos, entendiendo por el Sanborns que el Sanborns va a vender solamente lo que se vende, o sea, no hay una crítica en el Sanborns, pero venden lo que se vende. Y Educal vende lo bueno o lo que publica Conaculta, se venda o no se venda, es decir, el criterio es otro, es un criterio de calidad, no es un criterio de qué tanto se venda o no se venda. Entonces esta red de Educal es muy importante en provincia, quizás la sentimos menos importante aquí, hay algunas librerías que seguramente conocen, pero en Educal, en la provincia es muy importante. En 83 nace el Instituto Mexicano de Cinematografía, en el 84 surge el Sistema Nacional de Investigadores y finalmente en el 88 se crea Conaculta, ¿no? Bajo la presidencia primero de Víctor Flores Olea,
En 1989 nace el FONCA, que es un sistema precisamente para apoyar la creación artística. Yo fui joven creador del FONCA y luego gané uno de estos premios de coinversiones culturales. Y si hubiera un FONCA de la tercera edad, pues ya voy que vuelo para allá. Pero de alguna manera es un acompañamiento, ¿no? Y en 1992 llega como titular de Conaculta Rafael Tobay de Teresa en su primera gestión. Se crea la Compañía Nacional de Teatro, que ha hecho cosas maravillosas en el Teatro El Granero. Seguramente todos hemos ido y en muchos otros teatros a ver algunas de sus representaciones. En 1993 surge el Canal 22 y en 1995 la Red EduSat. Entonces vean cómo este es el recuento de las instituciones que se fueron creando. Hay muchas más, yo podría haber entrado al detalle, que el Museo de la Estampa, el Museo de esto, el Museo de aquello, pero eso pues hubiera hecho esto muy aburrido y además me hubiera impedido acercarme al meollo del asunto, como dicen, ¿no? Pero esto nos da una idea de todo lo que estaba cuando llega Vicente Fox a la presidencia. Pensemos qué es lo que pasa, o recordemos un poquito qué es lo que pasó. La primera alternancia, llega Vicente Fox, hay una gran esperanza. Curiosamente, en el discurso de toma de posesión de Fox, terminaba con la palabra esperanza. Después, la izquierda y la Ciudad de México se llevan la palabra esperanza hasta el punto de que es el logo de la ciudad o el eslogan, la ciudad de la esperanza. Pero si ustedes revisan el discurso de Fox, y eso nos habla también de las batallas por los conceptos, o sea, ¿quién se queda con el concepto? ¿No? Eso es interesante también, pero eso es otro tema. Entonces empieza el sexenio de Vicente Fox y es nombrado Reyes Tamés, que era un agente, si mal no me acuerdo, del TEC de Monterrey, con esa experiencia en el sector educativo privado como titular de la SEP, y Say Bermúdez es titular de Conaculta. Bueno, pues aquí hay que explicar un poco qué fue lo que sucedió. El presidente Fox, como presidente electo, formó comisiones de dos cabezas, es decir, hizo una comisión económica, una comisión internacional y puso a dos personas al frente, que al final obviamente solamente nombró a uno para efectos ya del organigrama de la administración pública. La pareja que escogió el presidente fue Enrique Krause y Say Bermúdez. Say Bermúdez era una muy buena reportera cultural de Canal 11, como lo fue un tiempo Ángeles Mastretta también, y ese era esos eran las dos personas seleccionadas. Y esto es como los quarterbacks del fútbol americano, que tenemos a Brady y el segundo, si no es tan bueno, pues no importa porque Brady es el bueno. Enrique Krause era el bueno, digamos, ¿no? Era obvio que iba a ser para él ese puesto, y Say Bermúdez era como el diputado suplente, vamos a decirlo así. Pero Krause habla con la gente de la revista. Octavio Paz había muerto 2 años antes, platica con el grupo de Letras Libres y llegan a la conclusión de que no pueden ser independientes y al mismo tiempo trabajar desde el gobierno, desde el Estado mexicano, en una responsabilidad. Entonces decide Enrique Krause declinar la oferta y dice: yo no juego, muchas gracias. Y entonces ahí Bermúdez llega. Lo que quiero decir es que ahí faltó, con todo el respeto que ella me merece, que creo que no hizo un mal trabajo ni mucho menos, pero probablemente si no hubiera habido esto que les estoy platicando, ella no hubiera sido quizá la persona seleccionada, sino se hubiera pensado en alguien que tuviera características para impulsar con más fuerza el proyecto, ¿no? ¿Qué cosas hubo en ese sexenio? Bueno, de las cosas más destacables está la Biblioteca Vasconcelos. La Biblioteca Vasconcelos, ustedes saben, es un tremendo edificio impresionante, enorme, que además de su tamaño y de su belleza, lo que ha buscado es tratar de descentralizar la cultura en la propia Ciudad de México, porque todo siempre ha estado en el sur, en parte por la universidad y todo esto. Entonces yo en aquel entonces escribía los discursos de Fox
hice ese discurso, por cierto, y haciendo un paréntesis, mi escritora favorita es la extraordinaria escritora francesa Marguerite Yourcenar, que tiene una frase que me fascina, que dice: cuando se ama la vida es normal que se lea mucho. Entonces hice que el presidente Fox dijera esa frase, que me parecía que era la mejor frase posible para inaugurar una biblioteca. Cuando se ama la vida es normal que se lea mucho. Entonces, ese está lo de la biblioteca. Luego está este asunto de las exposiciones internacionales. México somos increíblemente afortunados, recibimos unas exposiciones internacionales francamente maravillosas, no nos las perdamos, porque recibimos esas exposiciones, porque tenemos algo que dar a cambio. Nuestras exposiciones de los mayas, nuestras exposiciones de Frida, nuestras exposiciones de lo que ustedes quieran, andan por todo el mundo y nosotros recibimos lo mejor del mundo. Y dejen decir una cosa obvia, no pretendo hablar mal de Honduras, ni de El Salvador, ni de Nicaragua, pero si fuéramos Nicaragua, no llegan esas exposiciones porque no hay nada que dar a cambio. Es decir, nosotros recibimos estas exposiciones porque a cambio damos otras exposiciones de una calidad mundial extraordinaria. Nuestro patrimonio es tan grande y tan rico que otras culturas nos ofrecen unos tesoros maravillosos que países más chiquitos nunca van a ver porque no tienen nada, que de alguna manera es como un intercambio. Luego está diversos sitios de México se aumentaron en este sexenio, luego lo vamos a ver, y de las cosas que me parece interesante mencionar, hubo una exposición de la Virgen de Guadalupe en Guanajuato, y esta es una historia repetida. Hay símbolos con los que en un principio no podemos jugar, y bueno, pues esto es algo muy complejo, ¿no? Pero lo cierto es que cada vez que hay algo de eso, los funcionarios culturales tienen que renunciar, se hace una escandalera tremenda, y la mejor manera de resolverlo es eso, corriendo al que autorizó la exposición, cuando en principio, bueno, pues finalmente es un símbolo, y deberíamos en términos artísticos de verlo como un símbolo artístico y no necesariamente religioso. O sea, podemos ver una exposición de arte. Por ejemplo, les cuento que gané un premio el año pasado y fui con mi hijo a Marruecos, donde estaba mi amigo el embajador, y mi hijo, que tiene 27 años, pidió permiso para ir a una iglesia en Marruecos del Islam. Le dijeron cómo se tenía que vestir, le enseñaron una oración en árabe, ¿no? Esta de Alá es sagrado, en fin, y se paró a las 5 de la mañana y fue, y se vale, ¿no? Se vale, es decir, no tiene uno que mantener una creencia para poder asistir a un lugar religioso, y en principio deberíamos de poder asistir a una exposición que viera al Islam, al budismo, al guadalupanismo o a lo que ustedes quieran como un fenómeno estético, sin que quememos, suponiendo que fuera aquí, sin que quememos el instituto, ¿verdad? Pero esas cosas siguen pasando. Y la otra cosa que quiero comentar, bueno, los cancilleres fueron Castañeda y Derbez, primero Castañeda y luego Derbez, y entre el jefe de los agregados culturales, el jefe de la unidad de asuntos culturales, que es la que nombra a los agregados culturales en el extranjero, fue precisamente mi amigo del que les estoy hablando. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que él dijo, bueno, aquí le damos un dinero, le damos, no sé, 50,000 pesos, 100,000 pesos a tal artista que no lo necesita porque ya es famoso y todo, ¿por qué no? Mejor tratamos de... Y lo que pasó es que mi amigo fue el que salió, porque otra vez hay ciertas relaciones entre los artistas y los distintos gobiernos donde es mejor no tocarlas, ¿no? Los gobiernos en general, no hablo de alguno en particular, pues tampoco quieren que los intelectuales los critiquen demasiado, y está siempre esta especie de diálogo de apóyame, no te critico tanto, o me vale y te critico todo. Entonces
en principio no importa y te doy de todos modos los premios o no te los doy. Tendremos que ver caso por caso, pero yo creo que es interesante simplemente el plantearlo. Bueno, esta es un poco la cronología de lo que pasó en el sexenio de Fox. Ya vimos los nombramientos, se inauguró el Centro de Documentación de la Cineteca, se crea el Museo Nacional de Arte, el Laboratorio Arte Alameda, el Sistema de Información Cultural. En 2001 el Fidecine para apoyar al cine nacional, se crea la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo. Ese es un gran tema porque ¿cómo medimos en términos económicos la aportación del sector cultura cuando turismo y cultura están unidos? Cuando uno va, digamos, a Teotihuacán, es turismo y es cultura. Entonces, en las cuentas, ¿cómo se mide eso? Todo eso es interesante también. México suscribe la Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural, el Colegio de México recibe el Príncipe de Asturias, se lanza el programa Hacia un País de Lectores, Calakmul es declarada Patrimonio Cultural de la UNESCO, se promulga la Ley de Derechos Indígenas Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y se crea el INALI. Por ejemplo, piensen ustedes que en estas becas de los jóvenes creadores hay becas en lenguas indígenas y el INALI está protegiendo esas lenguas indígenas también. Las misiones franciscanas de la Sierra Gorda es incluida como en la lista de la UNESCO. En el 2004 también la casa de Luis Barragán, si no han ido vayan, está ahí junto al Metro Constituyentes. Las Hayas del Golfo de California también. En el 2006 se publica la Encuesta Nacional de Lectura, parece que seguimos en un libro por año, entonces por favor, yo hago todo lo que puedo, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo todos para que ese promedio suba un poquito. El INERM amplía su campo de acción para estudiar los procesos sociales, el IMER se integra a la estructura de la SEP, se crea el Museo de Arte Popular, y ahí llegamos al 2006, ¿no? Se inaugura la Biblioteca Vasconcelos, ahí con Fox. Tequila también es declarado patrimonio, y lo de Felipe Calderón viene ya más bien, aunque está aquí, debería de estar en la lámina que sigue. Bueno, como estamos hablando de décadas, me voy a seguir para hablar de Calderón, pero si antes de eso, pues quizá lo que vemos es que quitando la Biblioteca Vasconcelos, lo del INALI, quizás no encontramos algo extraordinario que se haya hecho en la gestión de Fox en el campo cultural, y sin embargo creo que se siguió avanzando en lo que es la estructura de Conaculta, que eso lo vamos a ver después, ¿no? Entonces empieza el sexenio de Felipe Calderón y Felipe Calderón nombra como presidente de Conaculta a Sergio Vela, que era su amigo melómano, experto en ópera y amigos de la Libre Derecho. Calderón estudió en la Libre Derecho, Sergio Vela tengo entendido que también. Entonces lo pone ahí. Pero lo primero que tiene que hacer un secretario es no meter en broncas a su jefe. Bueno, y esto va en cascada. Es decir, el que mete en broncas a su jefe, pues si lo va a hacer es porque debe de haber algo muy bueno, también se vale cuando hay algo muy, muy bueno. Pero en este caso, Sergio Vela, con su mujer había ciertos boletos de avión, ciertas cosas que hicieron ahí, como que no quedaban claros ciertos dineros, y en un momento en el que todo estaba muy cuestionado, se vuelve un problema mediático y el presidente le pide a su amigo Sergio Vela que se vaya. Y llega Consuelo Sáiz a Conaculta. Consuelo, y este es un tema muy interesante, ¿cuál es el perfil del funcionario cultural? Pues como estamos como estamos divididos en grupos, bueno, no estamos porque yo no estoy dividido ni pertenezco a un grupo, pero digamos, hablando como gremio, la gran división entre los vueltas de Octavio Paz y los nexos de Aguilar Camín, que ahora ya no es tan importante porque ya hay muchos medios, muchas revistas y mucho todo, pues hacía que el titular de Conaculta tenga que ser alguien que se lleve bien con unos y se lleve bien con otros.
Entonces Consuelo Sáizar tenía una gran capacidad administrativa, una mujer de muchos pantalones, y que tenía la amistad con los Calderón, ¿no? Que la sigue teniendo. Si ustedes ven el Face, ahí está tomándose fotos con Margarita en esta cuestión de andar recabando firmas, ahí está Consuelo. Y por el otro lado era íntima de Carlos Monsiváis desde hace mucho tiempo, y a través de Carlos Monsiváis de todo el grupo de la jornada de la izquierda, digamos jornada de izquierda con comillas, porque es mucho más complicado que eso. Pero entonces Consuelo, con el apoyo de la derecha de Calderón y con el apoyo de la izquierda de Monsi y de los demás, queda como muy bien ubicada en medio y tiene legitimidad para impulsar proyectos. Entonces, yo creo que todos, bueno, yo cuando menos le reconozco a Consuelo sus pantalones para hacer avanzar proyectos muy difíciles. La maravillosa librería que tenemos en la Condesa se debe a ella. Hubo una oposición muy grande para la librería Elena Garro, que está ahí en la Conchita, pero la hizo a diestra y siniestra, y lo cierto es que es alguien que decía, yo voy a hacer esto y esto y esto, y se hacía. O sea, era capaz, en parte por su propia capacidad y en parte pues tener esta legitimación de haber impulsado proyectos importantes, como también el proyecto de las bibliotecas personales. Si no han ido a la Ciudadela, vayan. Ella compró las bibliotecas de algunos de los más grandes escritores de México, que son bibliotecas algunas, yo conozco desde aquel entonces la de Don Alicho Maceo, y hay un poco de chile de dulce y de manteca, pero está la gran biblioteca de José Luis Martínez, en fin, y ella rescata esas bibliotecas, les da un espacio. Entonces ella tuvo esa capacidad para impulsar proyectos personales. Eso es como a nivel conceptual. A nivel otra vez de la descripción, pues el campus de la UNAM es patrimonio de la UNESCO. En 2007 se inaugura la Fonoteca Nacional. La Fonoteca Nacional está ahí en Francisco Sosa. Si no han ido, vayan. Y en esa casa vivió Octavio Paz hasta su muerte. Después de que se le quemó su departamento, el presidente Zedillo le dio esa casa, se descompuso por la flebitis que tenía muy rápidamente y ahí falleció, y luego se hizo la Fonoteca Nacional. Es divertidísimo porque la fonoteca no es solamente el material sonoro musical, sino que ahí vamos a encontrar todas estas radionovelas, todos estos programas de la radio, los jingles, los anuncios, en fin, que forman parte pues de la cultura y de la historia de México, ¿no? Se promulga la Ley de Fomento al Libro y la Lectura. La Reserva de la Mariposa Monarca se vuelve Patrimonio Cultural de la UNESCO, Patrimonio Natural de la UNESCO, igual que San Miguel y Atotonilco. Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos son incluidas como patrimonio cultural inmaterial. Bueno, fíjense qué interesante, yo todavía no voy a ver Coco, me dicen que tenemos que irla a ver, pero lo que veo es que a algunos les parece que se burlan un poco de nosotros. El director del programa La Pantalla de Cristal, mi tocayo José Antonio, hizo una crítica muy fuerte diciendo que no le parece los estereotipos, ¿no? Por el otro lado, esa es una manera de verlo. Por el otro lado, pues la fuerza de nuestras tradiciones, otra vez de nuestra identidad cultural, es tan grande y tan fuerte que vean nada más que se vuelve un producto mundial, porque esta película pues, se va a ver en todo el mundo. Entonces la fuerza de nuestras tradiciones, la fuerza de la cultura es tan grande que después de los terribles sismos, de tantas y tantas muertes, y sin embargo vean el desfile. También algún amigo criticó el desfile, le parece una tontería. Mi amiga Beatriz Steck es la cabeza del equipo que hizo el desfile para la Ciudad de México. A mí me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos rescatando una tradición, y no solo la estamos rescatando, le estamos echando leña al fuego en el mejor sentido. Y entonces yo creo que la catarsis de esta terrible dolor que lo fue para todo el mundo, nos haya pasado algo o no, pues me parece a todo dar que hubiéramos estado con nuestros alebrijes y nuestras cosas de brujos. Eso es cultura e identidad cultural. Mi idea es seguirme así 20, 25 minutos y luego abrimos las preguntas y las respuestas, pero quiero seguirme un poquito, si ustedes me lo permiten, para darles toda esta especie de panorama, ¿no? En el 2009
Alonso Lujambio sustituye a Josefina Vázquez Mota en la SEP y, como decíamos, Consuelo llega a sustituir a Sergio Vela. Esto fue interesante también porque la relación entre esto que les voy a decir es lo que da origen a la actual Secretaría de Cultura. Conaculta dependía de la SEP. Entonces, pues aquí en México, lamentablemente, muchas cosas dependen de cómo se llevan los titulares. Entonces, la relación entre Consuelo y Alonso, que Alonso era un muy buen tipo, pero no era mala, pero tampoco era quizá la mejor. Y luego, como ustedes saben, Alonso Lujambio lamentablemente entra en un proceso de enfermedad que lo lleva a la muerte. Pero pues así fue. Comienza el programa de librobuses de Ducal en el 2009, más lugares para la UNESCO, los lugares de los Otomí Chichimecas, de Tolimán, la Peña de Bernal, está a 2 horas y media en coche, a 3 en camión, vayan si no han ido. Los voladores de Papantla, yo hace 2 años fui ahí a Cuetzalan, en la plaza, están siempre ahí los voladores también. Y llegamos al 2000, donde este instituto se integra a la SEP y se celebra, ¿se acuerdan ustedes? Se celebra el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución con un desfile que yo creo que, si ustedes están de acuerdo conmigo, fue memorable, con esta especie de globo, que no era globo porque se hubiera ponchado, pero digamos así como medio globo, medio carro alegórico de Quetzalcóatl, ¿no? Que era larguísimo y era muy bello, ¿no? Estos son como los eventos más destacables que pasaron en esos 10 años. Pero ahora lo que tenemos que hacer es pensar un poquito en qué es Conaculta, y digo Conaculta porque estamos en 2000-2010, ahorita tendríamos que decir qué es la Secretaría de Cultura. De repente no dimensionamos todo lo que está ahí. Conaculta es el INAH. El INAH se encarga de resguardar todo nuestro enorme patrimonio, pero piensen ustedes que hay una cantidad de pirámides y de cosas que los arqueólogos saben que están y no tienen el dinero para abrir todo lo que se podría abrir en muchas zonas arqueológicas que ahí están. Hay un enorme potencial todavía de zonas maravillosas que no se han explorado totalmente, que están cubiertas por la selva. El INAH hace una labor muy importante, además, en términos de rescate de las lenguas indígenas y demás. Está el INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes, con todas las cosas que hace. El Centro Nacional de las Artes, que ustedes conocen, que se lo debemos precisamente a Rafael Tovar y de Teresa en su primer periodo, que hizo un gran esfuerzo ahí empujando estas instalaciones, donde los que son de mi rodada recordarán que ahí estuvo la Cineteca Nacional hasta que se quemó. Yo iba ahí de adolescente a ver cine y era muy feliz, y luego pues se quemó. Y está el Centro Nacional de las Artes, la Fonoteca, el Festival Cervantino, que últimamente ha sido medio cuestionado, que si está haciendo todo lo que debía de hacer o ya se volvió una cosa más burocrática que otra cosa. Pero piensen ustedes, por ejemplo, en este asunto del Cervantino, ¿qué es lo que ha logrado? ¿Qué es lo que se ha logrado en estas décadas? Crear público. Es decir, hace 30 años a los que nos gustaba X tipo de cine o X tipo de música éramos un puñado. Con la Cineteca, con las orquestas, se va generando público. O sea, la cultura necesita público. Si yo toco el cello y a nadie sabe ni lo que es un cello, pues entonces ¿a quién le toco? Es decir, es un movimiento donde se va generando un público para la música, un público para el teatro, un público lector para los libros, un público lector un público para nuestro patrimonio histórico, etcétera. Esa es parte de la labor de lo que hace Conaculta. Tenemos el Centro Cultural Tijuana, el Centro de Cultura Digital, el Centro de la Imagen, el Centro Cultural Helénico. Si no han ido, también está aquí en Revolución, tiene un maravilloso, pues no sé si llamarlo altar, pero me explico, ¿no? Como el de Isidro Favela, que está aquí enfrente también. Hay tantas cosas y luego no nos damos el tiempo, la molestia hace unos años venía a verme una brasileña una vez al año,
y no había venido en la época de Muertos. Entonces cuando vino en la época de Muertos me pidió que la llevara a Mixquic. Entonces fuimos 2 parejas a Mixquic. Yo, chilango de la del Valle, nunca había ido a Mixquic, ¿no? Tuvo que venir la brasileña y llevarme de la mano. Y luego ella era especialista en cactus. Y entonces le habían platicado que había una reserva de la UNAM muy cerquita de Tehuacán, Puebla. Y me dijo, voy. ¿Cómo me voy? Le dije, estás loca, o sea, si vas, no te vuelvo a ver, o sea, una mujer sola, extranjera, bonita, pues lamentablemente sabemos que las cosas cómo están. Entonces agarramos el coche y efectivamente en la carretera de Tehuacán a Oaxaca, como a media hora de Tehuacán, está una reserva de la UNAM con unos cactus de 12 metros de los altos y de este tamaño de las biznagas que son los redondos. Ustedes saben que un cactus de 10 metros es una cosa que ha tardado décadas y décadas y décadas. Entonces entra uno ahí a esa reserva y parece que está uno en un set de Hollywood, o sea, uno podrá filmar ahí una película de ciencia ficción, porque es un paisaje literalmente de otro mundo, o sea, es una cosa alucinante, ¿no? Hombre, estamos a 3 horas de ahí en coche, a 4 en camión, o sea, vamos un día, ¿no? Es una maravilla, estamos llenos de cosas maravillosas que luego no vamos. El INDAUTOR para los derechos de autor, el IMCINE para promocionar el cine nacional, ahí tenemos otro tema. ¿Es cine nacional nuestros grandes mexicanos galardonados? Pues quién sabe, o sea, el cine mexicano es el que producimos aquí, o son los actores y directores que se fueron allá, les dieron chamba, hicieron allá la película, pero todo el mundo es extranjero menos el mexicano que la dirige o que la actúa. ¿Es cine mexicano o es cine? Pues es lo mismo en la literatura. Nabokov es ruso, pero escribe en inglés. Literatura norteamericana, sí, porque está escrita en inglés, ese es el criterio. Pero en el caso de Milán Kundera, por ejemplo, sus primeras novelas las escribe en checo y las últimas las escribe en francés. Entonces ahí ya donde nos pone, si el lenguaje es el que nos va a decir, pues si esas últimas las hizo, o por ejemplo Beckett, que hace la maravillosa obra Esperando a Godot, la hizo primero en francés. Bueno, pero esos son otros temas. La Cineteca Nacional, que se pasa aquí junto, el Centro de Capacitación Cinematográfica, los estudios Churubusco, la Dirección General de Vinculación Cultural, que es importantísima, vinculación cultural que ahora dirige mi amigo Toño Crestani desde hace unos buenos años. Él es el director del Helénico, es quizá la pieza clave, una de las piezas claves de Conaculta. Digamos que, ¿cuál es tu nombre, compañera? ¿Me das tu nombre de pila? ¿Tú? Sí. Blanca. Digamos que Blanca está a cargo de la Secretaría de Cultura de Durango y yo soy el de vinculación cultural. Entonces yo llego con Blanca y le digo, a ver Blanca, tenemos 5 millones de pesos. ¿Qué hacemos? Entonces tú me dices, bueno, pues aquí hay que restaurar este convento, hay que hacer esto y esto, y bueno, ¿cuánto va a costar eso? Pues 20 millones, no, pues tenemos 5. A ver, ¿cuáles vamos a ponernos de acuerdo? ¿No? ¿Cuáles quieres primero? Igual luego después. Eso es lo que hace vinculación cultural, o sea, vinculación cultural llega a cada estado y en lugar de que desde acá se tomen las decisiones, llegan y dicen, a ver, ¿tú qué necesitas? No, pues es que el teatro es muy importante, el Teatro Peón Contreras en Mérida. Bueno, pues vamos a remodelarlo y lo demás lo dejamos para después. La Dirección General de Bibliotecas, la Biblioteca Vasconcelos, la Dirección General de Publicaciones, la Dirección General de Culturas Populares que está ahí en Coyoacán, el Museo Nacional de Culturas Populares está ahí en Coyoacán, la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, que ahorita estaban haciendo el censo de todo lo que se dañó o quedó lastimado durante los sismos. No es Consejo Nacional, tiene el Museo para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. No olvidemos que Ferrocarril fue fundamental en México y esperamos que lo vuelva a ser, pero ya por otras razones. Ahorita la importancia del ferrocarril es todo esto multimodal, de que los dueños de los puertos desde ahí mandan por contenedores buena parte de su mercancía. El FONCA, el INERM,
el INALI, las lenguas indígenas. Piensen, esta es otra cosa de la cultura. Don Miguel León Portilla tiene ya más de 90 años, él formó lingüistas en el Instituto de Filológicas, y tengo una muy querida amiga que es la directora académica del CIESAS. En el CIESAS, que junto con la ENA son las dos escuelas de antropología más importantes de la ciudad, ahí se siguen formando lingüistas en otras lenguas indígenas. Educal, que ya platicamos, Canal 22, Radio Educación, y la Dirección de Asuntos Internacionales. Bueno, nos vamos acercando, voy a hablar otros 10 minutos y ya luego nos ponemos a platicar, porque un poco lo que he tratado de darles es, uno, la historia, cómo llegamos al 2000-2010, un poco qué pasó en esos 10 años, que no hubo cosas, quizá lo más espectacular fue la Biblioteca Vasconcelos, y luego mostrarles el enorme esfuerzo cultural que hace el Estado mexicano a través de Conaculta y ahora de la Secretaría de Cultura, a través de este enorme pulpo de muchos tentáculos que es Conaculta, que está lleno de instituciones maravillosas que han ido surgiendo con el paso del tiempo y que nos dan una oferta cultural, nos ayudan a construir nuestra identidad, etcétera. Ahora, me gustaría que no se quedara aquí, o sea, yo podría decirles, bueno, pues aquí están, me invitaron a hablar del 2000 a 2010, es más o menos lo que pasó, muchas gracias. Pero yo creo que podemos aprovechar esto para reflexionar un poquito sobre la relación entre los artistas, los intelectuales y el Estado, y qué es lo que hace el Estado desde adentro. ¿En qué debe de gastarse el dinero? Bueno, es una gran pregunta. Dejen contarles una cosa personal. Mi mamá falleció hace 3 años ya de viejita. Ella vivía en Guadalajara y en Guadalajara iba a una de estas casas de la tercera edad en Zapopan, donde vivía. Se vino a México a vivir conmigo porque ya estaba muy viejita, y acá, aunque había una casa de la cultura en la del Valle, era de muy difícil acceso vehicular, tenía muchas escaleras. Mi mamá ya no tenía 80, ya no tenía 70, tenía 80, y entonces ya no fue. Pero al cambiar la dirección pedimos la tarjeta que da el gobierno de la Ciudad de México y le daban sus 1,000 pesos al mes, digamos, ¿no? Entonces, ustedes son los funcionarios públicos. ¿En qué gastamos? Gastamos en la tarjeta, son muy buenos los 1,000 pesos al mes para medicinas y eso. O gastamos en tener centros donde los viejitos tengan con quien platicar, tengan convivencia, etcétera. Las dos son ideas maravillosas, pero aquí no se puede la mitad y la mitad. Tenemos que escoger si gastamos en la tarjeta o gastamos en tener muchos centros de la tercera edad. Pues ese es el problema de cualquier presupuesto cultural o presupuesto de lo que ustedes quieran. ¿En qué lo gastamos? Porque no alcanza, porque lo que tengamos mucho o poco no alcanza. Entonces se tiene que decidir en qué lo gastamos. Y eso no está tan fácil. Entonces, ¿cómo se decide cuánto se debe de gastar? Pues la gran lucha es tratar de que se gaste en términos de la proporción del PIB, porque si no, es como si decimos, el jefe de familia gana 30,000 pesos. ¿Cuánto le va a dar a su mujer? Bueno, pues si gana 30, pues que le dé 8, pero si gana 9, pues no le puede dar 8. Es decir, es un poco bobo lo que digo, pero es en función del presupuesto. Elijamos el tanto por ciento que se dedique, y ese es el gran pleito tanto de educación como de los científicos. Los científicos desde Fox están peleando que el 1% del PIB sea para educación, y estamos en el 0.7, y todos los presidentes han prometido que sí, y no se hace, porque la lógica acaba siendo de que es más importante dar la leche de Iconza a $1 en lugares deprimidos. Otra vez lo mismo. ¿En qué gastamos? En el cuate que tiene un postdoctorado para que no se vaya a Dinamarca, porque nos ha costado mucho trabajo formarlo, o en darle a peso el litro, la leche a gente que está muy amolada. Pues es muy importante la leche a peso y es muy importante el postdoctorado. ¿En qué gastamos? Ese es el gran problema. Ahora, entonces, ¿hasta dónde debe intervenir el Estado? Consuelo logró un aumento sustancial del dinero dedicado a Conaculta, y sin embargo ahora ha ido bajando, pues por lo mismo que estamos platicando ahorita. Estamos en época de recorte, en este momento que viene el último presupuesto de Peña. La idea es
no hacer la maquinita de billetes como se hacía con López Portillo y empezar a imprimir dinero, porque eso nos va a llevar a devaluación, inflación, etcétera, sino más bien a ser restrictivos, ¿no? Como pasa con cualquier familia que ve una eventualidad, pues se aprieta y dice, no, pues vamos a gastar menos en esto o en aquello. Bueno, pues igual que en las familias, es un lío lo del presupuesto, ¿no? Y ha ido bajando, en lugar de ir subiendo, ha ido subiendo en el monto, pero ha ido bajando proporcionalmente, ¿no? Entonces, ¿Estado asistencialista o Estado regulador? Bueno, pues esto aplica no solamente a la cultura, sino a muchos otros temas. ¿Hasta dónde debe intervenir el Estado? ¿Debemos de hacerlo todo? Es decir, ¿le corresponde al Estado, en verdad, becar a un montón de creadores y de artistas? Yo he sido, como les digo, he sido becario y tengo amigos artistas que muchísimos hemos pasado por un circuito de becas en letras, en artes plásticas, etcétera. Más allá de tenernos contentos, ¿el Estado debe de hacer eso? ¿Debe de dar dinero para eso? ¿O debe de gastar dinero en generar más artistas? Es decir, siempre es, y lo difícil de esto es que las dos son buenas, o sea, es muy fácil decidir entre algo malo y algo bueno, pero decidir entre dos cosas buenas es más difícil porque las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, el Estado, como les decía, trata de llevarse bien con los intelectuales y gasta una lana en ellos. Está bien que la gaste o no, quizás en otras sociedades no les demos dinero a, digamos, vamos a decir artistas, vamos a suponer un artista consagrado, famoso, don Manuel Felgueiras, que tengo una relación con él maravillosa, porque yo fui secretario de Juan García Ponce y la mamá de los hijos de García Ponce es Mercedes Oteiza, es la esposa de don Manuel desde hace muchos años. Necesita don Manuel que le demos dinero, suponiendo que le estemos dando dinero, la verdad no estoy seguro de que reciba, pero como está en el Sistema Nacional de Creadores, quiero suponer que sí. ¿Lo necesita o no lo necesita? Ahora, por el otro lado, les voy a contar rápidamente dos anécdotas tristes. Pepe de la Colina, uno de los sobrevivientes de esa maravillosa generación de la Casa del Lago, vive a contraesquina de Plaza Coyoacán, del lado de la lateral de Mixcoac, rumbo hacia Tlalpan. Entonces salió de su casa para atravesar y tomar el metro, y un niño con un helado se chocó con él. Él dijo, niño, me ensuciaste. Y cuando llegó a tomar el taxi ya le habían bajado la cartera, porque lo que hizo el niño fue que lo marcó con el helado, le bajaron la cartera. Y Raúl Renán, que en paz descanse, el poeta yucateco, que tuve la fortuna de ser su amigo, lo asaltaron varias veces en el taxi. Nuestros creadores maravillosos, el poeta de 90 años, el escritor de 80, no les damos la beca o les damos la beca, pero el que no tiene chofer y taxi, pues se lo asaltan, es un blanco fácil, ¿no? Entonces decimos, no, pues entonces sí, vamos a darles dinero. Bueno, pero no todos lo necesitan, se lo damos. No podemos decir, si tú no lo necesitas, a ti no te doy, y a ti sí, porque pues no funciona así. Entonces, ¿en qué gastamos el dinero? Ese es el tema. Ahora, caudillos o administradores. Evidentemente, Vasconcelos, Torres Bodet, Rafael Tovar de Teresa en su primera etapa, Consuelo quizás, son caudillos en el sentido de que dicen, voy a hacer la biblioteca fulanita y quítense, y el que se ponga enfrente le pasa por encima. Y otros que son más administradores, que quizás lo que hacen es, sobre una base que está funcionando bien, pues voy a tratar de que siga funcionando bien. ¿Cuál es el perfil que necesitamos? Vamos a suponer que alguno de ustedes va a ser el próximo presidente de México. ¿A quién queremos ahí? ¿A un buen administrador al frente de la Secretaría de Cultura? ¿O queremos a un gran creador, a un gran intelectual que tenga una serie de ideas extraordinarias y que mueva todo esto y nos lleve? Pues las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, otra vez, no es tan fácil gobernar ni es tan fácil tomar decisiones. Y aquí llegamos a nuestra última lámina. Está de moda ahorita hablar de las industrias culturales. ¿Qué se entiende por industrias culturales? El caso de Estados Unidos es muy claro. El 8% del PIB, si mal no recuerdo, de Estados Unidos lo produce el cine y todas las industrias culturales. Es decir, el cine gringo
es una tremenda actividad económica porque lo vemos en todo el mundo, no hay país del mundo que no vea las películas de superhéroes. Lo que me recuerda un chiste que dice que los superhéroes no son confiables porque se ponen los boxers encima de los pantalones, ¿no? Que entre paréntesis, en el periodo novohispano, si ustedes ven los cuadros, pues se usaban los boxers o los calzones encima de los pantalones. Es decir, Carlos V, el famoso retrato de Carlos V que venía hasta en los chocolates, pues es eso. Pero como chiste es bueno, pero bueno. Entonces, las industrias culturales es cómo generamos dinero, riqueza, empleo a partir de la cultura. Como ya vimos, no es tan fácil dividirlo del turismo porque está mezclado, no es tan fácil, pero hay gente que se dedica a eso. Desde el sector privado hasta el sector público tratan de ver cómo si impulsamos la cultura, impulsamos también el desarrollo económico de México, ¿no? Turismo y cultura. La iniciativa privada que genera productos culturales. Hoy en la mañana hubo un evento en Los Pinos relacionado con lo del sismo y ahí estuvo Alejandro Ramírez, el de Cinépolis, ¿verdad? Siempre confundo Cinépolis y la otra. Pues ese hombre que es un joven, su cadena, ahorita hay Cinépolis en la India, o sea, ya llegaron a la India y están inundando la India. Mis respetos, el señor está generando una cantidad de dinero tremenda, generando no para él, y si es para él, qué bueno, pero digamos, está generando empleos, etcétera. Esa es la idea de las industrias culturales. Entonces, los creadores, los privados, qué bueno que hagan todo, que hagan teatro, que hagan cine, la gastronomía, que también es un producto cultural, todo eso es maravilloso. Entonces, ¿qué le toca al Estado? Finalmente, quizás las 4 cosas que le toquen al Estado sean la promoción de la cultura, la conservación del patrimonio más que de la cultura. O sea, la promoción de la cultura, pues que sea un valor importante para nosotros, que dentro de nuestras vidas esté la música, la literatura, las artes, la conservación del patrimonio. La mera verdad, tenemos un patrimonio maravilloso. Somos el país número 6 en la lista de la UNESCO, ¿no? Y tenemos un patrimonio extraordinario. La formación artística que se da en los dos sentidos, la formación de públicos y la formación artística. Por ejemplo, hay 6 escuelas de bellas artes que están ahí en la unidad del Bosque, que son maravillosas, que son la formación de danza, la formación de música. No son licenciaturas, pero son unos centros de limba maravillosos. Y finalmente, lo que está detrás de todo esto, lo más importante quizás, que era lo que decía yo al principio, es la construcción de identidad. La construcción de identidad para que primero digamos que somos mexicanos y después que somos chapanecos, pero también porque así nos ven. Lo de Coco, lo de Pedro Páramo, lo de Octavio Paz, nuestras grandes figuras, el muralismo. ¿Por qué digamos, quizás alguien diga, es que Frida no es tan buena pintora en el fondo? Bueno, pues sí, pero en términos de nuestra identidad ante el mundo, pues es importantísima, ¿no? Entonces, ¿cómo nos identifican a México? Pues identifican a Frida, identifican el muralismo, identifican Teotihuacán, identifican Monte Albán, identifican a Octavio Paz, identifican el mole, identifican el Día de Muertos, los voladores de Papantla. Pues eso es nuestra cultura, pero es lo que somos. Quitamos eso, no nos queda nada. Entonces, retomando nada más para abrir la ronda de preguntas y respuestas, como ven, bueno, me faltaría decir una última cosa. En este periodo de 2000 a 2010, y ahorita pues estos 7 años que siguen, se nos está yendo la maravillosa generación de los escritores de la Casa del Lago, la generación de medio siglo. Les decía, yo fui asistente de Juan García Ponce, pero de esos escritores, Juan García Ponce, Salvador Elizondo, Pepe de la Colina, que todavía vive, Sergio Pitol, que todavía vive pero ya se le está yendo el avión, José Emilio Pacheco, que ya se fue, Carlos Monsiváis, que ya se fue, se están yendo casi todos. De los pintores de esa época, don Manuel Felgueiras ahí siguen algunos más. El más viejo de todos nuestros grandes creadores es don Miguel León Portilla, que tiene más de 90 años con este libro maravilloso de Visión de los Vencidos, ¿no? Está lúcido todavía, está casi ciego, pero ahí está. Se nos están yendo.
y las generaciones que siguen, la generación inmediata no es de ese tamaño. Generalmente cuando hay una gran generación de artistas, la que sigue no es tan buena. Eso lo vemos en cualquier parte del mundo. Los escritores que ahorita tienen 70 años, que es la generación de mi gran amigo Hernán Lara Zavala, de Gonzalo Celorio, de Sampeio, pues no tienen el tamaño que tenían los otros. La generación de los que tenemos 50, pues ahí están Volpi, los del crack, etcétera, tampoco les llegamos, ¿no? Entonces nuestros grandes creadores, nuestros grandes viejos se nos están yendo, ¿no? Se nos están yendo todos, ya todos están muy grandes, ¿no? Y eso se empezó a ver en este periodo, que es el que nos tocó analizar de 2000 a 2010. Y bueno, pues he querido compartir con ustedes, como les decía, no solo lo que pasó en estos 10 años, sino darles un panorama de cómo llegamos al año 2000, de dónde estamos parados, de qué es lo que hace el Estado mexicano para promover la cultura y de cómo, de cuál es el gran debate de cómo gastamos el dinero para la cultura, no solamente para apoyar a los creadores, sino para seguir generando públicos, para que nos siga importando la cultura y nuestros símbolos de identidad. Pues muchas gracias y ahora sí abrimos las preguntas y respuestas.